y le damos la bienvenida a esta nueva edición de las entrevistas de líderes de la calidad en su canal YouTube ISO Empresarial. Esta plataforma de Voz Empresarial Consultores que les está llevando permanentemente entrevistas a diferentes especialistas en las áreas de calidad, seguridad, ambiente, sostenibilidad, premios de excelencia y tantos otros que son importantes para el quehacer de la vida de las empresas, de los emprendimientos y tantas otras. Y hoy vamos a estar abordando un tema relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a estar conversando con Rafael Llanes, que desde Perú nos acompaña en esta oportunidad. Y permito primero presentarlo. Él es psicólogo, especialista en prevención de riesgos y gestión del talento humano. Tiene una maestría en comportamiento organizacional y recursos humanos, un diplomado en gerencia estratégica de seguridad, es coach y además con un diplomado en recursos humanos, un posgrado en liderazgo estratégico en México y más de 20 años en ejercicio en las áreas de seguridad y gestión humana, además de 16 años en el área de la docencia. Ha desempeñado una labor en empresas de gran envergadura en los sectores de minería, hidrocarburos e industrial, como líder en las áreas de gestión humana, desarrollo del talento y además ha tenido a cargo áreas de seguridad y administración. También comentar que es gerente general de la empresa Safety Business, además asesor consultor para Latinoamérica o para Enterprise Institute con sede en Paraguay, miembro de la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos, además de miembro asociado y consultor de la Asociación Iberoamericana de Administración de Normas y Estándares con sede en México y España, y ha venido desarrollando también una labor a través de la Asociación Peruana de Psicología Ocupacional y Organizacional del Trabajo y muchas otras áreas también como miembro del directivo del Consejo Regional del Colegio de Psicólogos de Perú, entre tantas otras áreas. Bienvenido, Rafael, a ISO Empresarial, a las entrevistas de líderes de la calidad. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que mucha pompa en la presentación. Simplemente Rafael Llanes, pienso que la humildad tiene que ser el primer elemento fundamental para poder comunicarnos. Qué bueno, y así es, y por supuesto también reconociendo todos esos logros que además los vamos a estar de alguna manera poniendo en el conocimiento de lo que hoy vas a compartir con nosotros, ¿ok? Rafael, y vamos a hablar del tema de los factores de riesgo psicosociales dentro de las organizaciones, un tema muy amplio porque además es tendencia y que hay muchas visiones y muchos enfoques. Me gustaría que entonces abordáramos esto y su impacto en la gestión empresarial. Empecemos con ello. ¿Qué son estos los factores de riesgo psicosociales? A ver, no voy a hacer una conceptualización técnica porque creo que hay una manera muy dinámica de poder desarrollar un concepto que verdaderamente tiene que, o que está asociado justamente a aquellos elementos o criterios que se desarrollan en las empresas en forma común. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es un elemento que nos permite desarrollar en una organización una actuación que puede afectar o no el trabajo de las personas. Y acá yo quiero acotar en algo, porque a veces dice que el factor de riesgo psicosocial puede ser que el riesgo sea positivo también, ¿no? Entonces no solamente el riesgo negativo, a veces nosotros tenemos la mentalidad de que el riesgo siempre es negativo. En consecuencia, hablando un poco del tema, nosotros cuando tocamos el factor de riesgo psicosocial, que viene a ser el elemento fundamental que desarrolla o que gestiona una situación que puede afectar positivo o negativamente el trabajo, estamos nosotros ampliando nuestro panorama. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de riesgo, cuando en realidad el riesgo viene a ser la probabilidad de que ocurra algo, ¿verdad? Que ocurra una situación, no solamente un accidente. Y ahí es donde tenemos que analizar muy bien ese constructo. Entonces el riesgo viene a ser la probabilidad de que el peligro se materialice. Correcto. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, mucho confunde el riesgo por la consecuencia. En realidad una cosa es el riesgo y otra cosa es la consecuencia. La consecuencia viene a ser la suma de todos aquellos factores que van a influenciar en base a ese riesgo, y ese riesgo nos va a dar una consecuencia. No sé si está claro. Y ese es un poco lo que tenemos que ver. Ahora, existen factores de riesgo que van a influenciar dentro de nuestro entorno laboral. Las empresas toman de repente una medida hasta a veces mal organizado o mal direccionado. A mí te cuento, porque como yo estoy en Perú,
en definitiva no tenemos una norma estrictamente que hable sobre los factores de riesgo psicosocial. Todavía tenemos ese concepto de riesgo psicosocial y estamos asociándolo con el estrés laboral y con el burnout. Ujú. Esa es una de las cosas que también yo quisiera destacar, porque el estrés laboral y el burnout, el síndrome de burnout, resultan siendo riesgo psicosocial. Correcto, correcto. Son Ahora, consecuencias, ¿no? correcto. Fíjate, qué Son consecuencias. qué importante esta diferenciación, porque a veces usamos los términos de manera indistinta y la idea y el objetivo justamente de este canal es ayudar a compartir conocimientos, a que se formen todas esas profesionales que están en esas nuevas generaciones y que además los que están en desarrollo puedan fortalecerse y aprender pues de los que más experiencia tienen en este sentido. Ahora, fíjate, exactamente, la consecuencia, el riesgo, dos elementos distintos. ¿Cómo Así podemos es. ejemplificar eso para las personas que nos escuchan? ¿Cómo eso puede impactar una gestión empresarial? Claro. A ver, vamos analizando primero los factores de riesgo que suceden o que se están determinando dentro de las organizaciones. ¿Sí? Okay. Los factores de riesgo son muchos. En primer lugar, nosotros tenemos que destacar, tenemos que analizar justamente el constructo de la organización donde yo estoy desarrollando mi actividad laboral. ¿Sí? Si bien es cierto, hay muchas herramientas que miden los factores de riesgo psicosocial, pero nosotros tenemos que hacer un análisis. El primer elemento fundamental que yo tengo que destacar justamente es ese, que tenemos que hacer un diagnóstico. Ahora, ese diagnóstico nos permite conocer cuáles son los elementos que integran o que se integran dentro de este ambiente organizacional. Entonces, ¿qué factores nosotros encontramos en las empresas que puedan desencadenar justamente un riesgo? Encontramos los factores internos de la organización o intralaborales y los factores extralaborales, los cuales nosotros tenemos que analizar. Entonces no solamente es el hecho de poner una lista, que es lo que vamos a evaluar, sino de dónde nace, de dónde parten justamente esos factores que nosotros encontramos. ¿Cuáles son los factores intralaborales? Perdón, los extralaborales. Son los factores que ocurren fuera del ambiente laboral. ¿Importantes o no? Sí son importantes, porque son los que van a determinar de una otra manera los criterios lógicos para hacer una gestión. Y esto, si me permites, Luis, tiene que ver mucho con los niveles de accidentabilidad que encontramos en las empresas, porque nos preocupamos simplemente en encontrar qué es lo que está pasando dentro de la organización, pero no nos damos cuenta de lo que pasa fuera de la empresa, fuera de la organización, qué elementos están influenciando, y ahí está muy claro. Tenemos las tres causas de accidentes: la falta de control, las causas básicas y las causas inmediatas. Cuando hablamos de las causas básicas, encontramos el factor personal y el factor de trabajo. Entonces, al hablar de factor personal, nos estamos refiriendo a situaciones externas que suceden en la parte laboral. Por ejemplo, la familia, el entorno social, cómo yo me comunico con las personas, mi aprendizaje, mis conocimientos, ¿no? Mi adaptación hacia un sistema, etcétera, etcétera. Toda esa parte extralaboral que nosotros encontramos. Y también encontramos esta parte extralaboral desde el punto de vista descriptivo. Tú me puedes creer que de repente por ahí una persona de un entorno social pues diferente a otra persona de otro entorno social. Incluso la parte demográfica me permite a mí observar cuáles son los criterios que tiene cada persona en función de sus características, ¿no? Encontramos la edad, por ejemplo. La edad es un factor importante. Yo tengo 51 años y no tengo miedo de decirlo. Y yo he trabajado en minería desde los 24. A los 24 años yo jugaba pelota, Luis. Jugaba pelota, me jugaba 3, 4 partidos a 4.800 metros de altura. Ahora último que he subido la mina ya me canso, porque ya la edad, ya, bueno, tú sabes, Sí. ya son problemas del alma, ¿no? Te das Sí. cuenta que... Así es, entonces, así es. entonces, te cansas y eso también es un factor. Entonces, a veces damos trabajos a personas que tienen determinada edad sin medir de repente cuál es su potencial en base a ello, ¿no? Es por eso que nosotros englobamos la parte demográfica. ¿Es extralaboral? Sí, por supuesto, pero que tiene que influenciar. Ahora también, no solamente la edad, el sexo también. Dirán pues que no estamos hablando de género, pero hay trabajos que no se pueden desarrollar. Hay trabajos que son especialmente para personas pues, que tenemos unas características, ¿no? No tanto físicas, sino también orientadas a la parte sexual.
¿no? Las mujeres, imagínate, cargando puntales, o sea, no es recomendable porque su estructura ósea no es la que se adecua. Ahora, fíjate, Ello, ¿no? fíjate qué interesante, tantos elementos como tú dices, y además el hecho de que hayas dicho lo que es fuera, vamos a llamarlo intra o externo al trabajo, que también es verdad, muchas organizaciones consideran que, bueno, mi responsabilidad es hasta aquí, cuando en realidad también hay elementos que influyen. Y estás hablando ahora de la edad, en este caso de género, pero tantas cosas que influyen. Ahora, ¿cómo una organización puede valorar esto? ¿Cómo lo puede incluir dentro de su gestión? ¿Es un tema que se está haciendo actualmente o no? Bueno, un poco para ver esa realidad que viven las organizaciones. ¿Y cuáles son tus recomendaciones, por supuesto? En países como Colombia, como México, que existe la legislación ya en temas de factores de riesgo psicosocial, que es muy interesante, se está trabajando estos temas. Lamentablemente en algunos países no se está considerando el trabajo en este sentido, porque las empresas, y déjame decir, yo soy muy confrontacional y me gusta ver las cosas como deben de ser, las empresas lo que hacen es tomar una evaluación, un protocolo, evaluar a través de listas o del F5 4.0, que son los instrumentos o los que vengan, y hacemos solamente la evaluación nada más, y vertimos la información de un resultado que le hemos sacado de una estadística interna que está ahí, ¿no? Y no tomamos acción. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué compromiso debemos tener? Fíjate, nosotros cuando el primer elemento que tenemos que gestionar es justamente el proceso de la evaluación y la selección de personal y el reclutamiento, comenzar por el reclutamiento personal. ¿Por qué? He tenido muchos detractores acerca de esto, ¿no? Porque no, el trabajador es la responsabilidad mientras que esté en la empresa. Mentira, ¿no? Porque tú contratas a una persona y tienes que ver su historial, ¿no? Y tienes que ver todo su potencial, todo su talento, y tienes que saber qué herramientas utilizar. Es responsabilidad de la empresa, primero, hacer un buen diseño de reclutamiento, evaluación y selección. ¿Por qué? Porque si yo no hago un buen reclutamiento, una buena selección y una buena evaluación, lo más probable es que esa persona que yo he reclutado mal me va a traer consecuencias negativas dentro de lo que es el desarrollo del trabajo en sí. No digo que sea mala la persona, porque todas personas tenemos potencial, pero no está orientada o desarrollada en un puesto definitivamente. ¿Sí? Entonces perdemos tiempo en tener a una persona que no cumple con las características potenciales dentro de la organización. Y decimos, ¿pero por qué ocurren los accidentes? Porque lamentablemente la persona no está orientada hacia ese tipo de trabajo. Es más, ahí en la evaluación tenemos que considerar la evaluación de las competencias aptitudinales y competencias técnicas y físicas y representativas que tenemos nosotros, pero una persona tiene que cumplir con las tres condiciones básicas, que son el desarrollo de sus competencias, tanto aptitudinal, comportamiento, aptitudinal, que es la parte del potencial, y la parte técnica, que es lo que nosotros desarrollamos para hacer el trabajo. Entonces, las empresas deben preocuparse en elaborar un diseño que tenga bien gestionar todos aquellos elementos que yo te estoy mencionando. Entonces yo no puedo hacer una evaluación de factor de riesgo psicosocial simplemente porque me lo dice la norma. Yo tengo que hacerlo de una manera en que comenzamos a analizar primero ese constructo, esa palabrita siempre la repito, ese constructo, puedes construir ese constructo socio-organizacional, cómo está elaborada la empresa, cómo es la organización, dónde está la empresa, incluso la parte que tú no me dejarás mentir. La parte esencial es el tipo de empresa donde yo estoy realizando mi trabajo, ¿no? ¿Dónde se encuentra la empresa? Esto quiere decir los valores internos de la organización y los valores también sociales donde se encuentra la organización, el folclore, las características que tiene la empresa. Yo he trabajado muchos años en minería. Es muy diferente trabajar con comuneros, con la comunidad, que trabajar con la gente en una oficina, totalmente distinto. Entonces, cómo yo tengo que analizar y cómo tengo que proponer mis estrategias para poder incidir justamente en esas personas. Yo me voy a trabajar a Colombia, no es igual que trabajar en Perú, las costumbres vienen a ser otras. Entonces, todo eso yo tengo que analizar. Las empresas no se preocupan por eso. Las empresas lo único que hacen. Fíjate, qué interesante este tema que has logrado además enlazar o combinar la importancia de que diferentes procesos dentro de una organización, uno el de seguridad y salud y otro el de reclutamiento y selección, se puedan unir para poder trabajar en conjunto y lograr mejores resultados, como de alguna manera tú lo estás explicando.
y también pudiéramos verlo desde otros procesos de la organización, viéndolo como sistema de gestión, ¿no? Porque al final eso impacta en la calidad de los productos y servicios, que sería el proceso medular. Y entonces tú señalas que las organizaciones, al final de cuentas, están dedicadas pensando nada más en cumplir algo y no pensando en una visión sistémica. Y me gustaría que siguiéramos desarrollando esas ideas que estás planteando. Sí, porque incluso, mira, bueno, yo también he visto el tema de la implementación de los sistemas integrados de gestión. He sido responsable en las empresas donde he trabajado. Entonces, en el ISO 9001, si tú sabes, en la calidad se habla justamente de este tema, ¿no? De tener personas que tengan capacidades potenciales dentro de lo que es los perfiles del puesto adecuados a la tarea a cumplir, ¿sí? Igual ahora en el ISO 45001, igual que lo decía el OSHA 18001, que teníamos nosotros que valorar los puestos en base a las características funcionales de las personas. Pero no lo estamos cumpliendo. O sea, la gente lo que está haciendo en las empresas simplemente es elegir a personas, una mano de obra barata para que puedan trabajar en la organización, y no estamos pensando en cómo desarrollar justamente un criterio de seguridad potencial. Yo soy psicólogo, pero me preocupo por la seguridad y salud del trabajo, porque es mi parte fundamental, y gracias por haberme dado la oportunidad de poder hablar de este tema que me apasiona, que son los factores de riesgo psicosocial, que es lo que yo hago, ¿no? Igual que la seguridad basada en comportamiento, que es una de las cosas también que yo desarrollo. Entonces, enlazar estas dos actividades, no solamente la parte laboral, sino también la parte social, la parte de la gestión personal, involucra muchas cosas, ¿no? Habla muy bien de las empresas, el que nosotros nos preocupemos por las personas. Yo entré a trabajar en el 93 a empresas mineras, imagínate, digamos, hace casi 30 años, ¿no? Claro. En esas épocas no se hablaba pues del comportamiento, no se hablaba de la necesidad de hacer gestión con las personas. Yo me fui a hacer mi pasantía a Codelco, a Chile, ¿no? Y yo pensaba que lo sabía todo porque estaba trabajando en mina, y cuando llegué a Codelco me di cuenta pues de que sabía ni siquiera la millonésima parte de lo que yo había aprendido en la parte de seguridad. Entonces nosotros enfocábamos siempre en la producción, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos. ¿Sabes cuál es el quid del asunto aquí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de factores de riesgo psicosocial, uno de los factores que influye negativamente en el proceso de la productividad, porque una cosa es la productividad, otra cosa es la producción. Correcto. Entonces, uno de los factores es justamente en que los empleadores prácticamente están direccionando el trabajo al cumplimiento de las metas, sin importar de qué manera lo van a asumir sus trabajadores. O sea, no les interesa, y eso también es un factor de riesgo psicosocial, porque no tienen calidad de vida, no tienen tiempo. Acá vienes a trabajar, acá no vienes a estudiar, ¿sí? ¿No? Si quieres estudiar, bueno, estudia o trabajas. Y entonces comenzamos a determinar una serie de aspectos que psicológicamente influyen en el trabajador y que lo van a hacer accidentarse. Y que van a generar, ¿sí? Perdón. Sí, adelante. Y que van a generar estrés. Y ese estrés que más adelante se va a volver un estrés laboral, y después ya hacer un estrés permanente, continuo, va a emerger pues lo que es un síndrome de burnout. Y ya podríamos hablar de una psicopatología ocupacional. Justamente, fíjate, tú acabas de decir algo que es muy común que pasa en las organizaciones, y que lo que nosotros queremos a través de estas entrevistas de líderes de la calidad que están en diferentes especialidades, en el caso tuyo en el área de seguridad y salud, pero como psicólogo, y así como otros en el área de ambiente, de sostenibilidad, es ver la vinculación sistémica y también conocer experiencias de empresas que sí lo están haciendo bien, o por lo menos están en esa ruta y en ese propósito de hacer las cosas bien, y que van demostrándolo no solo a través de participación en premios de calidad o excelencia o de certificaciones, sino que tomaron conciencia de que eso que tú has estado señalando es fundamental para verdaderamente lograr mejores resultados, y no solamente para cumplir. Y quería que siguiéramos desarrollando esas ideas que tienes. Sí, por supuesto. Creo que nosotros estamos encajando en ideas que lógicamente son las que tenemos que hacer. Yo te hablo de empresas, de la mayoría de empresas que ya están comenzando a emerger, comenzando a desarrollar y a darle más valor a las personas en el desarrollo de los procesos. Te hablaba de la producción y la productividad. En una conferencia, un congreso que tuve yo fuera de Perú, bueno, hace 2 años, porque estamos viviendo en época de COVID, no se puede salir, pero he sido invitado a muchos congresos, muchos seminarios internacionalmente, y siempre yo les digo a las personas de que lo primero que tienes que hacer para valorar el trabajo a sus trabajadores es justamente conocer el trabajador.
Conocerlo, o sea, no decir fulano de tal, sino ver la manera, cómo se integra. Yo he sido superintendente de un área de gestión humana en una importante empresa minera, y cuando yo llegué, te cuento, comenzamos a analizar y habían, no te miento, o sea, habían accidentes, pero todos los días, ¿no? No te estoy hablando de incidentes, estoy hablando de accidentes. Entonces, hicimos un trabajo muy, muy interesante con mi equipo, y una de las cosas que nosotros analizamos era el por qué nos tenemos nosotros que etiquetar en una organización llamándonos doctores, llamándonos ingenieros, y comenzamos a quitar eso de pocos. Entonces ya no era ese ingeniero, no, era Rafael, buenos días, ¿cómo está? Manuel, buenos días, ¿cómo está? Y comenzamos a personalizar el aspecto de la empatía con las personas. Comenzamos a trabajar en equipo, de repente los que estaban en oficina, señor, me sube a la mina usted una semana y tiene que ver para que aprendan cómo es el trabajo ahí. Entonces todo eso me da un resultado positivo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Contratamos a consultoras que nos cobran $5 millones por hacer un trabajo cuando nosotros no podemos desarrollar el proceso, pero lógicamente con alguien, con un profesional que nos oriente. Pero fíjate, ahí es justamente lo que se llama el desarrollo de la actitud de las personas. Los líderes tienen que ser líderes transformacionales. El factor de riesgo psicosocial se va a dar porque no existe una buena estructura. Y disculpa que te interrumpa, porque mucho de lo que tú estás señalando, y fíjate que siempre hago la vinculación con alguna de los requisitos de las normas ISO, que las normas ISO en general hablan del liderazgo y hablan de un requisito establecido en liderazgo, que yo prefiero llamarlo buena práctica siempre para no hablar de requisitos, y que es el centro de todo esto. Y tú estás hablando justamente de este elemento de liderazgo transformacional. Así es. Claro, no es la nueva tendencia, porque la tendencia, no es la nueva tendencia, es la actividad que tenemos nosotros que desarrollar. Porque hablamos de tendencias, hablar de tendencias, pero qué lindo es hablar, pero la cosa es que tengas que desarrollar. O sea, nosotros tenemos que ser profesionales no de gabinete, sino que profesionales que actúan, que desarrollan, que sostienen lo que uno habla. Si tú hablas de implementación de un sistema de gestión, es porque tú has implementado el sistema de gestión, no que conozcas en la parte teórica. Si tú hablas de analizar los factores de riesgo psicosocial, tienes que estar involucrado dentro de una empresa para saber cuáles son esos factores y conocer. Fíjate, nosotros en la última evaluación de factores de riesgo psicosocial que tuvimos en una gran empresa, observamos muchas cosas y pensábamos que de repente los factores pues, eran el maltrato, etcétera. No, ¿sabes cuál era el factor elemental? Un factor social y un factor interno de la empresa. ¿Sabes cuál fue el factor social? De que las personas que trabajaban en la organización, personas que ya tenían 25 años, 30 años trabajando, algunos de ellos no tenían casa propia, otros de ellos no tenían bienes. Entonces eso también causa como cierto tipo de frustración, y esa frustración hace que las personas no se desarrollen. Personas que estaban 25 años en el mismo puesto ganando el mismo sueldo. No sé si me comprendes lo que te quiero decir. Totalmente. Entonces, y qué bueno que tú hayas señalado eso, porque muchas veces eso es lo que tú expresas, de conocer ese entorno, conocer esa realidad fuera de la organización, es fundamental para lograr una mayor productividad y un mejor resultado de calidad de las organizaciones. Sí, bueno. Y esa es una de las cosas que nos sorprendió. Y otra cosa internamente eran las exigencias psicológicas que nosotros encontramos. O sea, yo te digo, Luis, tienes que hacer un trabajo para ayer. O sea, o te doy más de lo que tú puedes desarrollar como potencial. Por eso cuando te hablaba de la producción y la productividad, acá viene el concepto. La producción dentro de lo que enmarca el concepto de la producción, el desarrollo actitudinal, veamos así, la productividad es el resultado cualitativo, la calidad con la que yo desarrollo el trabajo, y la producción es el resultado cuantitativo. O sea, el cuánto va a depender de qué calidad yo voy a tener para poder ejercer el trabajo. Y esa calidad ese resultado cualitativo tiene 5 elementos, que ojalá que los que nos estén viendo lo puedan aplicar. Son 5 elementos que tenemos que desarrollar. Ya olvidémonos de la parte técnica, hablemos de la parte estructural del desarrollo de personas. Tenemos, por ejemplo, el primer elemento es la autoestima, el desarrollo de la autoestima. Tú le has dicho a tu trabajador de repente qué importante es el trabajo que realiza, o qué tan importante es esa persona en la actividad que propone, qué tanto esa persona tiene que sentirse bien con lo que hace.
Una vez me dijo un trabajador, es que yo soy peón nomás. Entonces yo lo abracé y le dije, peón, pero tú sabes la actividad que tú haces, hermano. Tú sabes todo lo que tú representas con tu trabajo. Tú sabes que gracias a tu trabajo nosotros tenemos este resultado. Y la gente, ese es que la gente se identifique con lo que está haciendo. ¿Sí? El segundo elemento que viene es la motivación, intrínseca y extrínseca. No tenemos mucho tiempo, te contaría en otra entrevista otras cosas, pero la motivación intrínseca y extrínseca del trabajador, cómo se siente dentro de su empresa, cómo es que asocia. El llevar a la familia, por ejemplo, que vea cómo está trabajando dentro de la empresa. Tenemos experiencias miles que nosotros hacemos en la organización. Tercer elemento, liderazgo. Liderazgo, sí, empoderar a las personas de acuerdo a sus capacidades, potencialidades y competencias, ¿no? Entonces, hacer que las personas tomen decisión. Utilizar el coaching como herramienta fundamental para que la gente pueda desarrollar sus capacidades, habilidades. Tenemos que estar abiertos para eso. Y esos son de la parte personal, pero vienen los dos elementos que son de la parte grupal del entorno, del equipo, es el trabajo en equipo y la identidad. ¿Acaso, Luis, tú trabajas en la empresa XX? Y Luis dice, ¿dónde trabajas? Ah, bueno, trabajo en la empresa tal, pero ya me voy a ir ya. La gente dice eso, porque no está identificada, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo, aunque la gente no lo crea, pero es un factor de riesgo psicosocial. Aparte de los factores de riesgo psicosocial por época de COVID que estamos viviendo ahora. Imagínate, hay factores de riesgo psicosocial por épocas. Por la época que estamos viviendo ahorita, los factores internos de trabajo, la habilidad que tenemos nosotros en hacer cosas que nunca hemos hecho en nuestra vida. Personas que no saben manejar una máquina y que han tenido que aprender pues, de inmediato a posicionarse para poder trabajar en una plataforma. Todas esas cosas. El hecho de tener miedo a que te vas a enfermar, a que te vas a contagiar. Bueno, son situaciones que ocurren y podríamos hablar horas de horas de este tema, pero bueno, sería un poco tedioso también. No, pero ese es el abreboca de lo que en el futuro vamos a seguir compartiendo, invitándote nuevamente al programa para tocar aspectos mucho más específicos y que podamos con ejemplos seguir formando a toda esa generación, a todos esos profesionales que siguen desarrollando esas actividades en las empresas, porque al final lo que queremos es un equilibrio que siempre estamos promoviendo desde Voz Empresarial Consultores, desde esta plataforma, que es el concepto de la sostenibilidad, la gestión sostenible y exitosa, que es nuestro eslogan. Tiene dado que uno de esos objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con el trabajo decente. Y el trabajo decente lo damos con condiciones de seguridad, salud, con condiciones salariales, con todas esas condiciones que tú estás señalando. Por eso es que siempre plasmamos una visión sistémica de todo esto que a nivel mundial se promueve, tanto con los objetivos de desarrollo sostenible como con las normas ISO o modelos de excelencia que ayudan a este fin. Y ese es el objetivo que queremos promover con la invitación a especialistas como tú. Y te quiero agradecer, Rafael, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Me gustaría que dieras tus datos de contacto para la audiencia. A ver, ya que nos ven en todo el mundo, bueno, es un poco complicado mi correo, pero lo voy a deletrear. Mi correo es rafael.yanes, YANEZ.briceno, de labial GICENO 69 @gmail.com. Y bueno, podemos comunicarnos por el WhatsApp, ¿no? Es más 51 994 503 863. Apto para poder responder de repente algunas inquietudes o dar alguna información que necesitan algunos amigos que están en pleno proceso de crecimiento. Yo te agradezco, Luis, porque la verdad que esto hace de que uno crezca profesionalmente y aprender mucho más de cómo nosotros valoramos la seguridad y a las personas, que es lo fundamental en estos tiempos, en estas etapas. Y yo te agradezco a ti que hayas podido acompañarnos, tu disposición para compartir conocimiento, que es lo que queremos hacer en esta plataforma, y comprometerte a seguir en próximas invitaciones a desarrollar cada uno de esos aspectos que tú muy bien dijiste no se pueden desarrollar en tan corto tiempo de una entrevista. Así que muchísimas gracias, Rafael. Listo, muchas gracias.